Bueno, continuamos con nutrición mineral. Hoy vamos a hablar un poquito del rango óptimo y las deficiencias. Bueno, cuando hablamos de que tenemos una concentración de un elemento en el suelo, podemos tener lo que se conoce como rango óptimo, ¿sí? Las plantas van a responder de diferente manera a las diferentes concentraciones de nutrientes que tengan disponible en el suelo. Imaginen que los nutrientes son como la comida para las plantas. Nosotros, si tenemos hambre, podemos ir y tomar el alimento de donde lo encontremos, ya sea la heladera, el comedor de la facultad, donde sea, no tenemos problema, ¿sí? Para ir y tomarlo. Pero con las plantas pasa algo diferente. Ellas tienen que tomar su alimento, ¿sí? Estos nutrientes del lugar donde se encuentra. Entonces esto puede llevar a tres situaciones diferentes. La mejor de todas es en la que las plantas se encuentren en un lugar donde tengan un rango óptimo de nutrientes disponibles. Esto sería una situación ideal y se conoce como rango óptimo. ¿Qué pasa en ese rango óptimo? Bueno, la planta absorbe los nutrientes eficientemente y el crecimiento y el desarrollo son normales y saludables. Todos los procesos metabólicos, fotosíntesis, lo que es respiración, formación de ATP, todo funcionan al máximo. Por eso es una concentración óptima. Pero ojo, no siempre estamos en esta situación. Puede suceder que el suelo no tenga suficiente cantidad de algún elemento para que la planta crezca y se desarrolle normalmente. Si hay deficiencia, ¿sí? La planta va a activar mecanismos de emergencia. Van a haber una sobreexpresión, por ejemplo, de transportadores para captar más nutrientes. En otro caso va a ser la secreción de quelantes, ¿sí? Como en el caso del hierro, que necesita pH ácido para ser absorbido. Puede reciclar nutrientes, ¿sí? La planta mueve elementos de las hojas viejas a las hojas nuevas, ¿sí? ¿Y qué sucede si hay mucho elemento? O sea, si yo, además del rango óptimo, tengo una concentración muchísimo mayor de un elemento, ¿sí? Este está en una alta concentración disponible. ¿Esto sería mejor o no? Bueno, si estamos en un rango de concentración mayor, la planta ya no lo ve como una cantidad óptima, sino como una cantidad tóxica, ¿sí? La planta ante esta situación puede hacer varias cosas. Almacena el nutriente en vacuolas u organelas, ¿sí? Por ejemplo, eso lo hace con los metales pesados, vamos a ver más adelante, o lo secuestra en formas químicas menos dañinas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque en la agricultura un desbalance afecta a los rendimientos. Por ejemplo, el fósforo en suelo ácido se vuelve insoluble, ¿sí? En suelos alcalinos pierde la carga protónica y no es absorbible. Entonces, em, ahora vamos a ver cómo afecta cada mineral al crecimiento, ¿sí? Y al desarrollo de las plantas. La, las plantas responden a la deficiencia del exceso de nutrientes de maneras diferentes. La disponibilidad, si está por debajo de los requerimientos, vamos a estar en deficiencia, ¿sí? El elemento en estudio suele ser el limitante del crecimiento y un aumento en la concentración del nutriente limitante va a corresponderse con un aumento proporcional al crecimiento. Pero ¿qué condiciones naturales, sí, pueden causar una deficiencia? Bueno, puede ser que haya una escasez en el suelo, que la forma química no sea asimilable por las plantas o que tenga algún antagonismo con algún otro elemento, ¿sí? Cuando hablamos de que hay una escasez, el origen puede ser geológico, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, suelos derivados de rocas silíceas como granito, ¿sí? Que suelen ser pobres en calcio, en magnesio, o de suelos aluviales, ¿sí? Que son arrastrados por ríos. Entonces elementos como hierro, zinc pueden lavarse fácilmente. Entonces no están disponibles. ¿El pH del suelo afectará la disponibilidad de nutrientes? Sí, el pH forma como un interruptor.
que puede prender o apagar, digamos, para que ustedes lo imaginen, puede prender o apagar el nutriente para que sea posible ser utilizado por la planta o no. Tenemos una zona de pH en el cual van a estar disponibles la mayoría de los nutrientes, que va entre 5,5 y 7,5. En ese rango, la mayoría de los nutrientes está disponible. Y después tenemos otro rango en el que esto se complica, ¿sí? Ya no están disponibles, ya sea por formas que no son asimilables o formas no solubles. El rango óptimo entonces va a ser de 5,5 a 7,5. En este rango, la mayoría de los nutrientes están solubles y accesibles. Por ejemplo, el fósforo alcanza su máxima disponibilidad a pH de 6,5. En suelos ácidos, que son de 5,5 hacia abajo, tenemos problemas, por ejemplo, con el manganeso. El manganeso, por ejemplo, se vuelve tóxico y el molibdeno también. El fósforo se insolubiliza y ya no va a estar disponible. Después sucede en suelos alcalinos, cuando tenemos un pH de 7,5 hacia arriba. Tenemos problemas, por ejemplo, con el hierro, con el zinc, con el cobre, ¿sí? Y el fósforo en este caso se une al calcio y forma un compuesto insoluble. Por otra parte, el pH también va a afectar no solo a la disponibilidad, sino a los microorganismos que van a haber en el suelo. Los hongos predominan en suelos ácidos, ¿sí? Y esto va a ser útil, por ejemplo, para las micorrizas, mientras que bacterias beneficiosas como las fijadoras de nitrógeno, que vamos a ver más adelante, prefieren un pH neutro. Estos minerales no van a actuar de manera aislada, sino que tienen la capacidad de interactuar unos con otros en mayor o menor medida. Esto se conoce, esto que ustedes ven en esta imagen, se conoce como el gráfico de Mulder, ¿sí? El diagrama de Mulder fue publicado por primera vez en los años 50. ¿Sí? Es un científico holandés y publicó un paper donde hacía este diagrama y fue, digamos, toda una revolución para la comprensión de la química del suelo. ¿Sí? El diagrama ilustra las complejas interacciones para que ustedes vean entre diversos nutrientes, ¿sí? Esenciales para las plantas. En este se puede ver cómo la presencia o la deficiencia de un nutriente puede influir en la absorción eh, o la eficiencia de otros, ¿sí? Y lo que resalta es las sinergias y el antagonismo entre ellos. El antagonismo es la disminución, ¿sí? De la actividad o de la disponibilidad del nutriente por presencia de otro, y el sinergismo es cuando la presencia de uno aumenta o activa la disponibilidad del otro, ¿sí? Como ejemplo podemos ver molibdeno y nitrógeno con la línea verde producen un sinergismo, es decir, que la presencia de uno favorece, ¿sí? A la disponibilidad del otro. En cambio, mucho potasio o mucho magnesio, entre los dos son antagonismos, o sea, la presencia de uno disminuye la disponibilidad del otro. Algunos otros ejemplos de antagonismo, bueno, tenemos un exceso de potasio en el suelo, reduce la disponibilidad del magnesio. Si el magnesio es elevado, lo más probable es que exista una carencia inducida de potasio. El exceso de calcio puede interferir en la asimilación de magnesio. Un exceso de sodio produce deficiencia de calcio y de magnesio. Y un exceso de zinc puede reducir la disponibilidad del sulfato y viceversa. Un ejemplo práctico, por ejemplo, es que suele suceder en suelos con exceso de potasio, que es muy común en suelos donde se cultiva banana, hay exceso de potasio. Entonces, es necesario aplicar magnesio adicional para evitar deficiencias, ¿sí? Porque un exceso de potasio en el suelo reduce la disponibilidad del magnesio. Entonces, yo tengo que aumentar la cantidad de magnesio. ¿Se entiende? ¿Qué sucede si estoy en una zona de deficiencias? O sea, ¿qué respuestas fisiológicas voy a ver al déficit de nutrientes? Em, Cuando falta un nutriente, la planta
activa ciertos mecanismos de emergencia. Lo primero que sucede es a nivel molecular, ¿sí? Hay una reducción del ATP, si falta fósforo, por ejemplo, o si falta clorofila por falta de magnesio, de hierro, ¿sí? Entonces hay una paralización, un desarrollo de procesos biológicos. Pero esto ocurre a nivel molecular, ¿sí? Si seguimos avanzando un poco más, hay una alteración de membranas, pared celular, organelas, ya ocurre a nivel subcelular, ¿sí? Eh, Cuando sigue un poco más, si sigue faltando nutrientes, se produce una alteración y deformación de las células a nivel celular. Por ejemplo, ocurre una desorganización de las membranas por falta de calcio, acumulación de antocianinas, ¿sí? Por falta de fósforo o nitrógeno, y finalmente llega hasta el nivel tisular, ¿sí? Donde puede haber una muerte de los ápices, puede ser por falta de calcio, y eh, raíces, por ejemplo, las raíces son más delgadas y por falta de nitrógeno. Bien, si persiste lleva a daños irreversibles como la plasma, perdón, em, para comparar, ¿sí? El déficit, el déficit leve es como un cierre estomático, ¿sí? Ante una sequía, que es un ajuste temporal. Si persiste, va a llevar a daños irreversibles como la plasmólisis o el déficit hídrico. Bueno, del mismo modo, las deficiencias, ¿sí? Al principio realizan un ajuste temporal y si persiste, puede llegar a la muerte del individuo. Una vez avanzar la alteración de los tejidos, lo que hay que observar es que la planta va a tener síntomas, ¿sí? Es como si fuera una enfermedad. Entonces, algo que me indica que algo está pasando. Bueno, ¿y qué síntomas podemos encontrar? Bueno, uno de los síntomas más comunes es la clorosis, ¿sí? Que le da una coloración verde pálida o amarillenta. La clorosis siempre es debido a la pérdida o a la falta de síntesis de clorofila, ¿sí? El pigmento verde de la clorofila es esencial para la fotosíntesis y es característico del color verde que nosotros vemos en las hojas. Si vemos clorosis, ¿sí? Ya sea verde pálida o amarillenta, no es una enfermedad en sí misma, sino es un síntoma de que algo está fallando en la nutrición o en el metabolismo de la planta. Las plantas suelen mostrar eh, patrones, son como patrones que se reconocen según el nutriente que falta. Otro síntoma puede ser la necrosis. Cuando hablamos de necrosis, hablamos de muerte del tejido, y en este caso tejido vegetal, y también podemos llegar a observar lo que son deformaciones. Y es muy típico de, por ejemplo, del calcio. Entonces tengo estas tres grandes sintomatologías que nos van a decir que la planta está pasando por un déficit nutricional. Los nutrientes, cuando están dentro de la planta, se los puede clasificar en móviles e inmóviles. Recuerdan que vimos que un elemento tiene que ser absorbido, asimilado y traslocado, ¿sí? Asimilado es pasar de un compuesto inorgánico a un orgánico, ¿sí? O los minerales también pueden formar parte de algún otro metabolismo de la planta. Es decir, el elemento ingresa, se mueve hasta que pasa a formar parte del vegetal. Bajo algunas condiciones, la planta puede reciclar esos nutrientes. ¿Cuáles serían esas condiciones? Por ejemplo, si el elemento deja de estar disponible en el suelo, ¿sí? Entonces la planta tiene un sistema de reciclaje interno para esos nutrientes, pero no para todos los elementos, ¿sí? Entonces, aquellos elementos que puedan removilizarse, se pueden removilizar, se dicen que son móviles dentro de la planta. Son elementos que la planta puede traslocar desde órganos viejos, por ejemplo, la hoja madura, hacia zonas de crecimiento activo, como puede ser hojas jóvenes, frutos o raíces.
Entre los macronutrientes móviles tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Y entre los micronutrientes móviles tenemos cloro, molibdeno y zinc. Entonces, los síntomas de deficiencia, ¿sí?, que se pueden ver en la planta son debido a esta movilidad, ¿sí? Esta movilidad nos da la ventaja de poder leer, por así decir, qué nutriente está faltando, ¿sí? Cuando falta un elemento móvil, el síntoma aparece primero en las hojas viejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta va a sacrificar o va a removilizar esos tejidos viejos para nutrir o construir tejidos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un amarillamiento o una clorosis en las hojas inferiores por falta de nitrógeno, ¿sí?, y pueden ver necrosis en los bordes de las hojas viejas por falta de potasio. Y los nutrientes inmóviles, que serían los no reciclables, son elementos que no pueden redistribuirse una vez que han sido incorporados a los tejidos. Su falta o su deficiencia afecta primero a las hojas jóvenes. Claro, porque al no estar disponible tampoco los puede tomar del suelo, entonces todo tejido nuevo que la planta fabrica lo hace en ausencia de ese elemento, ¿sí? Entre los inmóviles tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos boro, tenemos cobre, manganeso y níquel. El azufre suele ser un elemento que está entre móvil e inmóvil. Un ejemplo de inmóviles, por ejemplo, es la necrosis de los ápices debido a la falta de calcio. Bueno, y la velocidad con la que se da esa removilización está dada por un grupo de hormonas que son las citosiminas. Ellas promueven la movilización de nutrientes hacia zonas de activo crecimiento. Bueno, acá les muestro una clave dicotómica para diagnosticar deficiencias, ¿sí? El paso 1 sería observar dónde aparece el síntoma, ¿sí? En hojas viejas, hojas nuevas, aparecen en ambas, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos viendo, podemos ir descubriendo dónde está o de qué elemento se trata, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, veamos, estas son hojas de un cítrico. Fíjense, ¿son hojas nuevas o son hojas viejas? Son hojas nuevas. Entonces acá yo veo hojas viejas no, tengo hojas nuevas. Entonces si son hojas nuevas podría ser azufre, hierro, manganeso o cobre. Sigo hacia abajo y dice, bueno, ¿tienen nervaduras verdes o tienen nervaduras amarillas? Bueno, tienen nervaduras verdes. Bueno, si tienen nervaduras verdes puede ser hierro o manganeso. Y de hecho esta es una característica típica de los cítricos cuando les falta hierro. ¿Se entiende cómo es? Los casos de deficiencias varían mucho entre plantas, varían entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, también entre especies, así que no hay una norma precisa, ¿sí? Pero se puede llegar a generalizar como para tener un indicio del nutriente que está faltando, ¿sí? En este caso tenemos clorosis en hojas adultas, ¿sí? A reducción del área foliar. Recuerden que el nitrógeno, si estamos hablando del nitrógeno, el nitrógeno va a estar formando proteínas. Y fíjense el maíz, es la diferencia, ¿sí? Con poco nitrógeno y con suficiente nitrógeno, cómo es la diferencia en la carga, ¿sí?, del maíz. También hay diferencia en las raíces. Fíjense, una planta bien nutrida tiene mucho más cantidad de raíces y una desnutrida tiene las mismas que al principio tenía, solo que un poco más largas. Y también estamos viendo
en unas plantas crecidas en unas soluciones hidropónicas y con una solución completa y con una solución que le falta nitrógeno. En cuanto a la deficiencia de fósforo, podemos ver plantas pequeñas, ¿sí? Con colores verdes intensos, poco desarrollo de raíz también, mucha producción de antocianinas. Podemos ver también que hay retraso en maduración de frutos y semillas. Este color, que suele verse este color intenso, sobre todo el color como violáceo, ¿sí? Es debido a que la falta de fósforo reduce la síntesis de ATP, ¿sí? Lo que altera el equilibrio energético de la planta. Entonces hay un descenso, baja el pH en el interior de la célula y esto dispara la ruta de las antocianinas. Las antocianinas van a funcionar como un protector, ¿sí? Porque absorben la luz UV, ¿sí? Que la planta no puede usar por falta de fósforo, ¿sí? Entonces evita así el daño oxidativo. La deficiencia de potasio en plantas me va a traer problemas de elongación celular, porque el potasio es esencial para mantener la turgencia de la célula, ¿sí? Entonces, si hablamos también de turgencia celular, vamos a tener problemas con el cierre y apertura estomática. Más adelante vamos a ver que no funciona. Vamos a ver que sí o sí necesita potasio. Las células no se pueden expandir adecuadamente, entonces por lo general hay hojas pequeñas y de tallos cortos. En tomate suelen verse frutos, como ven ahí, que tienen como esas bandas verdes, ¿sí? De maduración irregular. El fallo en el cierre y apertura de estomas lo que va a producir es que hay una reducción de la fotosíntesis porque no entra dióxido de carbono y aumenta el estrés hídrico porque no se transpira lo suficiente. El potasio es móvil, ¿sí? Entonces la planta lo puede sacar de hojas viejas para llevarlo a las hojas jóvenes. Entonces yo puedo ver bordes y puntas de hojas viejas quemados, así como necrosados, ¿sí? Con manchas necróticas que se van haciendo como agujeros, ¿sí? Deficiencia de calcio. La deficiencia de calcio suele verse en la apariencia de los meristemas, ¿sí? El calcio se fija en las paredes celulares, en la lámina media, estabiliza las pectinas, entonces si falta, yo veo necrosis en los ápices y hojas jóvenes. Vemos en la imagen del medio una hoja de frutilla, cómo se ve necrosada la punta de la hoja, y al lado vemos un clavel, donde murió el ápice y se pierde la dominancia apical y crecen las yemas laterales. También se pueden ver frutos con podredumbre apical, por ejemplo, el tomate que ven ahí, ¿sí? También inhibe la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. Más adelante vamos a ver cómo para que pueda crecer el tubo polínico necesita mucho calcio. Bueno, el magnesio, ¿sí? Tiene un patrón de clorosis característico. En dicotiledóneas, como pueden ser peras o el manzano, ¿sí? Hay un amarillamiento en forma de V invertida desde los bordes hacia el centro, ¿sí? Dejando las nervaduras verdes. Eh, y en monocotiledóneas, como por ejemplo el maíz, ¿sí? Se ven franjas cloróticas que van avanzando desde la punta hacia el centro, ¿sí? Se ven cloróticas entre las nervaduras. Cuando hablamos de granos, ¿sí? Que están deficientes de magnesio, vemos que el magnesio es crucial para la translocación de azúcares, ¿sí? Y sin él los granos terminales, que son los más viejos, no acumulan almidón, ¿sí? En trigo las espigas también muestran granos que están vacíos en su base. También puede producir la caída prematura de hojas. Las hojas viejas se vuelven amarillas y caen prematuramente, porque la planta sacrifica, digamos, saca los nutrientes de ahí para movilizar el magnesio a los brotes nuevos. ¿Por qué pasa esta clorosis? Bueno, porque sin magnesio no se sintetiza el clorofila nuevo, ¿sí? Entonces hay que
degradar la planta lo que hace es removiliza, degrada la existente y la reutiliza. Y entonces también hay una acumulación de azúcares, como falta el magnesio, ¿sí? Se bloquea el transporte de azúcares e inhibe la fotosíntesis y genera un poder oxidativo. Esta parte la vamos a ver bien cuando hablemos de fotosíntesis y al final cuando hablemos de estrés. Deficiencia de azufre. El azufre tiene una característica y es que es parcialmente móvil. Se distribuye en hojas viejas y jóvenes, pero tiene una movilidad media. Los síntomas aparecen primero en hojas jóvenes o medias, ¿sí? A diferencia del nitrógeno que afecta a hojas viejas. Las funciones son críticas porque forma parte de aminoácidos, bueno, cisteína y metionina. Entonces es esencial para aceites volátiles, en el caso de la cebolla y del ajo, y también para la formación de vitaminas como es la biotina y también la tiamina, ¿sí? Ustedes ven unos ejemplos de deficiencia de azufre. Deficiencia de hierro. Bueno, las deficiencias se ven en hojas jóvenes, se ven cloróticas y algunas a veces de color blanco. O sea, la clorosis llega a ser tal que se puede ver blanco. El hierro es inmóvil en la planta. Es un nutriente inmóvil, quiere decir que no se redistribuye, ¿sí? Entonces los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes. Y la función esencial es participa en la síntesis de clorofila, aunque no forma parte de la molécula, sí participa en la síntesis. Es componente de enzimas respiratorias, sí es parte de los pictocromos, ¿sí? Y fotos respiratorias también. Los síntomas típicos son estos, la clorosis y se ven en hojas jóvenes. La deficiencia de manganeso se ve como clorosis entre las venas, ¿sí? Fíjense, en hojas jóvenes como en hojas viejas. Y también podemos observar lesiones necróticas. Las funciones del manganeso por lo general es un activador enzimático y es esencial para enzimas relacionadas con, primero, fotosíntesis, porque forma parte de la división del agua en el fotosistema 2, lo vamos a ver bien cuando hablemos de fotosíntesis, y parte también en la respiración, ¿sí? La superóxido dismutasa que elimina radicales libres, bueno, ahí también está incluido el manganeso. También forma parte del metabolismo del nitrógeno, ¿sí? Participando en la reducción de nitratos y de amonio. ¿Sí? Los síntomas de deficiencia son los que ustedes ven ahí. Hablamos de deficiencia del boro también. Puede producir daños serios y muerte de los meristemas. Las plantas que les falta boro contienen más azúcares y pentosas y presentan tasas más bajas de absorción de agua y transpiración que las plantas normales. ¿Qué ocurre? El boro es esencial para la formación y estabilidad de las paredes celulares, ¿sí? Muy parecido al calcio, ¿sí? Sin boro, las células nuevas no se pueden dividir ni elongar adecuadamente. Entonces, y los ápices, entonces esto se va a ver en tejidos de rápido crecimiento como son ápices, ¿sí? Y talos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la necrosis, como dijimos, en brotes jóvenes, pérdida de dominancia apical, sí va a haber acumulación de azúcares también. Sin boro los azúcares se acumulan y en tallos y en hojas, y entonces no se van a mover y hay una disminución de lo que es la fotosíntesis. Una cosa más es un dato importante ahí, no me acordaba bien. Es un dato importante es que el boro tiene la ventana más estrecha entre deficiencia y toxicidad de todos los nutrientes, o sea que su aplicación debe ser precisa. Molibdeno. Bueno, cuando hablamos de molibdeno, hablamos de que hay una clorosis, ¿sí? Entre las venas. Primero en las hojas viejas y luego en las hojas jóvenes. El molibdeno
presenta esta clorosis, ¿sí? Y se asimila por lo general es muy parecido a la carencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el molibdeno es esencial para la asimilación del nitrógeno. La nitrato reductasa, ¿sí?, depende del molibdeno, convierte el nitrato en nitrito. Sin molibdeno la planta acumula nitrato pero no lo puede usar. Por eso el síntoma se ve parecido al nitrógeno. Bueno, vemos que las deficiencias producen desequilibrios a nivel nutricional y que los podemos identificar con síntomas, que aunque algunos se parecen, sí podemos llegar a definir qué nutriente nos está faltando. Ahora, si hablamos de que tenemos un exceso de nutrientes, vamos a tener una toxicidad asociado a esto. En este caso, estamos viendo la toxicidad asociada al hierro. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un exceso de hierro. Generalmente se dan suelos con pH ácidos entre 5 o 5,5. Los síntomas visuales son un bronceado o moteado, le dicen, ferruginoso, como que se ve así como si fuera oxidado, digamos. Las hojas manchadas, oxidadas, un color amarillo, marrón, medio rojizo, similar al óxido de hierro, ¿sí? Entonces es muy fácil de identificar. La superficie foliar, si ustedes ven, tiene un aspecto como metálico, brillante, ¿sí? Los bordes de las hojas están quemados y curvados hacia arriba. Otra toxicidad, como les dije, habíamos visto el boro, ¿sí? Es muy estrecho el límite de boro, ¿sí? El límite óptimo de boro. Entonces es muy fácil tener también toxicidad por boro y típico es un amarillamiento en las puntas de las hojas, vean como que la hoja se va quemando hacia el centro y necrosis progresiva. Y comienzan las hojas más viejas, las puntas adquieren ese color amarillento brillante que va avanzando hacia la base, ¿sí? Es una necrosis progresiva. Toxicidad por aluminio. Vemos, ahí ven en la foto, se reduce mucho lo que es la profundidad de las raíces, las hojas y tallos de color púrpura, porque afecta al metabolismo del fósforo, aumenta la susceptibilidad a la sequía y decrece la utilización de nutrientes del subsuelo. Ejemplo clásico son las raíces de maíz, y que en suelos ácidos que son menores a 5 suelen tener este problema. ¿Por qué? Porque en suelos ácidos, pH menor a 5, el aluminio O más 3, se solubiliza y es absorbido por las raíces. Entonces esto causa un daño celular, porque el aluminio se une al ATP y el ADN y bloquea la división celular. Destruye también lo que son los microtúbulos, entonces no se puede producir el alargamiento celular. También compite con calcio, con magnesio y con fósforo, entonces hay un daño evidente, ¿sí? Porque forma el fosfato de aluminio que es insoluble. Fíjense en la foto de abajo a la derecha, vemos un cultivo sin aluminio y un cultivo con toxicidad por aluminio. Fíjese lo poco que se han desarrollado. Bueno, hasta acá muy bien, ya vimos deficiencias, vimos excesos, ¿sí? Pero ¿cómo podemos saber a qué elemento mineral se atribuye? Como yo les comenté, no es una regla para todos los elementos cómo se ven esas deficiencias o esos excesos. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar un estudio para saber cómo afecta la deficiencia o el exceso de algún nutriente mineral, tenemos un problema con el suelo, ¿sí? Porque en el suelo tenemos interacciones entre nutrientes, ¿se acuerdan que vimos? Antagonismos y sinergismos entre ellos, em, con el gráfico de Mulder, que es el que tienen ahí. Y también tenemos muchas variables como el pH, la textura, la microbiología, ¿sí? Hay muchas cosas en juego. Entonces el resultado es que es difícil identificar
qué elemento está faltando realmente. Entonces, ¿cómo se puede estudiar deficiencias nutricionales de forma aislada? Bueno, mediante el método hidropónico, ¿sí? Así como Arnold y Stout hicieron las soluciones nutritivas, ahora podemos depender de estos sistemas hidropónicos donde yo tengo un sistema de plantas con un soporte, una aireación adecuada y una solución nutritiva. La idea es de esa solución nutritiva, yo tengo una solución completa y luego puedo ir quitando los nutrientes para poder determinar el efecto de la deficiencia de ese nutriente. Lo mismo, en este caso, tiene una cámara de recuperación, ¿sí? Y una bomba que hace que haya una reutilización de la solución nutritiva. Y esto se llama aeroponía, que sería como el futuro de la nutrición controlada, ¿sí? Tiene unas ventajas que es la oxigenación de las raíces y eso aumenta mucho la absorción de calcio. Sí, es ideal para especies con raíces delicadas, pero tiene un alto costo por la bomba de nebulización, ¿sí? Que necesita y, y bueno, y es muy exitoso, por ejemplo, para la producción de stevia. Se ha visto que produciendo stevia se incrementa un 40% del contenido del esteviósido, que es el dulce. En este caso, las plantas están suspendidas las raíces están suspendidas en el aire, como se ve ahí, y la solución les llega en forma de niebla o de un nebulizado, ¿sí? Donde esa niebla o microgotitas tienen la solución nutritiva. Y hay como un regador, sería, eso es de regar el césped del campo, ¿sí? Que va girando y va formando esa neblina. Y llegamos a los metales pesados. Las plantas, en su mayoría, no pueden diferenciar un metal de otro metal. No saben lo que es un metal de un metal pesado, ¿sí? Y los absorben. Como pueden ver en la diapositiva, el término metal pesado se refiere a todo elemento químico metálico que tenga una densidad relativamente alta, es por lo general 5 veces mayor a la del agua, ¿sí? O cuyo número atómico es superior a 20. Entre ellos tenemos el plomo, cromo, cadmio, arsénico, talio y mercurio. El cadmio, eh, el cadmio, el mercurio y el talio no son tóxicos para las plantas, ¿sí? Pero se acumulan y al ser consumidos por humanos o animales puede llevar consigo problemas sanitarios. En la diapositiva también vemos que podemos encontrar, y de hecho nosotros lo vamos a hablar así como elementos contaminantes, a los metales pesados, más los microelementos, y como es el cobalto, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño y bario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ellos se crea como una compleja red de contaminantes, ¿sí? Y pueden tener muchos efectos, sobre todo sinérgicos, ¿sí? Que están presentes. Entonces la combinación de esos dos elementos puede ser aún más tóxico que cada uno por separado. Entonces a estos metales pesados y microelementos es lo que nosotros lo vamos a llamar como elementos contaminantes. Bien, hasta acá la bibliografía para nutrición está en todos estos libros, pueden sacar de donde más les guste. Eh, lo que sí, la parte de metales pesados, ¿sí? Para encontrar bibliografía sobre eso, tienen que acceder a la página de la cátedra de Facena y específicamente en el tema 4 de nutrición mineral van a encontrar papers específicos sobre metales pesados.